Me acompañan Tulio Hernández, sociólogo venezolano, experto en cultura y comunicación, y Zair Mundarain, abogado penalista binacional. Bienvenido, Tulio, ¿cómo estamos? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y bueno, también Zair, naturalmente, bienvenido nuevamente al venezolano. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable por la invitación. Acá a la orden. Bueno, señores, llegó el día, como decía desde muy temprano en varias transmisiones que he tenido la oportunidad de participar. Este martes 25 de abril se va a desarrollar la Cumbre Internacional sobre Venezuela en Bogotá, en cuyo evento se estima asistan delegaciones de Estados Unidos, Europa y países de América Latina, y además una asistencia que, como hemos dicho en las últimas semanas, de alto nivel con algún interés sobre Venezuela. Se pone en la agenda internacional nuevamente Venezuela y en Bogotá, en la capital de Colombia. Y justamente sobre esa cumbre en Bogotá, que está generando múltiples comentarios, expectativas y sobre todo en las últimas horas con declaraciones del canciller Álvaro Leiva relacionado a esta cumbre, a propósito de la visita, la permanencia, todavía no se sabe, se desconoce en dónde está el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. A propósito de todas estas declaraciones, naturalmente crece esta expectativa para mañana, de manera que sobre eso y en análisis vamos a conversar con Zair y con Tulio, que me acompañan en el Venezolano Hoy. Comienzo con Tulio. Tulio, ¿qué podemos esperar de esta cumbre? ¿Debemos tener expectativas moderadas? Bueno, yo lo primero que diría es que los venezolanos demócratas debemos estar abiertos a todo tipo de gestión, de negociación que apunte a salir de esta tragedia humanitaria, política, económica y social que vivimos. Y en ese sentido, sin grandes expectativas, yo creo que hay que darle derecho a la duda a la gestión que está haciendo el presidente Petro, siempre y cuando no creemos grandes expectativas, pero tampoco nos cerremos de entrada a lo que pueda ocurrir. Hay algo de fondo que es fundamental, y es que no habrá ningún tipo de avance diferente a todas las reuniones anteriores, mientras el tema central no sea la realización de elecciones libres, con observación internacional, con un registro electoral amplio que incluya a los 4 millones de electores que estamos afuera. Todo lo demás, toda gestión que no incluya eso en el tema central será siempre secundaria, eh, yo diría superficial. Pero hay que abrirse y yo creo que hay que darle el mínimo derecho a la duda a que tal vez Petro, que ha cambiado de posición, ojo, porque la semana pasada hablaba de eliminación ya de las sanciones y más democracia en Venezuela. Y después de la visita a Biden, además de condenar la invasión a Ucrania, también empezó a hablar de agenda electoral en el 2024. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser prudente, no cerrar a priori, no condenar a priori la reunión, pero tampoco creer que de aquí van a salir grandes soluciones, porque hay un hecho muy lamentable. Dos, uno, que no esté representada Venezuela, ni por el gobierno ni la oposición. Y dos, que hoy Jorge Rodríguez haya dicho, como tratando de dinamitar la reunión, que no habrá ningún tipo de negociación mientras no se eliminen las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Así es. Muchísimas gracias por entregarnos tu visión siempre importante que valoramos mucho, Tulio Hernández. Zair, ahora sí, contigo, tus expectativas, ¿qué podemos esperar según tus perspectivas de esta cumbre en Bogotá? Bueno, coincido en parte con lo que dice Tulio. Yo creo que es loable y creo que además Colombia es un espacio natural para que estas cosas ocurran. Es un espacio latinoamericano, es además el país que alberga la mayor cantidad de migración venezolana, migración además que está
es la que ha salido en gran mayoría en las peores condiciones desde el punto de vista documental, desde el punto de vista económico, etcétera, y ha creado, se ha visto Colombia en la necesidad de generar mecanismos extraordinarios de acogida, por lo que la crisis venezolana no le es ajena. Y además, siendo países tan hermanados desde la perspectiva histórica y política, hay un interés adicional en tratar de destrabar esta situación que pueden otros actores en el mundo no tener. Yo creo que es loable y hay que además de darse la posibilidad de que eso ocurra, pero uno percibe en el discurso, ya lo hemos podido ver hace tan solo unos minutos, cómo el régimen trata de dinamitar cualquier fórmula democrática, porque es que sentarse a conversar tiene unas implicaciones que son naturales y es ceder espacios. Y el régimen se ha caracterizado en los últimos años por copar los espacios, disminuir los espacios democráticos y además la arremetida contra el tema de derechos humanos se ha incrementado. De modo que yo creo que esto es un primer paso, además para que todo el mundo pueda ver y esto desde mi perspectiva es lo principal, sobre todo los estados que convergen en esta reunión, puedan ver que en Venezuela no hay un tema exclusivo de derechos de políticos. No es un tema entre derechas e izquierdas, no es un grupo que quiere acceder al poder y otro que lo protege, sino que además hay de fondo todo un Estado militarista, violador de derechos humanos, un Estado que reprime, un Estado que restringe y que impide el proyecto de vida de la gente. Eso hay que dejarlo claro, porque ese es el punto de partida. No estamos hablando entre pares democráticos, estamos hablando entre un régimen con visos de criminalidad organizada transnacional y una facción que intenta redemocratizar el país. Entonces, esa es una visión que debe quedar clara y yo creo que un acercamiento en estos términos contribuye a colocar a Venezuela en la agenda, pero también contribuye a que se percaten de quiénes son realmente estos actores que por parte del régimen impiden cualquier salida. Lo que están pidiendo es absolutamente inviable, que le quiten las sanciones, que suelten a Alex Saab, que eliminen la investigación de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que encima le devuelvan 3.500 millones cuando se acaban de robar casi 20.000 millones en la trama de corrupción más reciente. Entonces, el tema no es tanto, y esto deja en evidencia que no son las sanciones. Ha habido un saqueo progresivo, altamente corrupto y corruptor de este régimen que impide el desarrollo humano y esto está hecho adrede, esto forma parte de una dinámica y dejar eso claro es importante para nosotros los migrantes venezolanos que estamos en Colombia. Interesante, Zair. Tulio, dando seguimiento a tus planteamientos de hace minutos, entonces justo y hago mención a nuestra nacionalidad, como venezolanos, ¿podemos nosotros confiar en la buena voluntad de Gustavo Petro, presidente de Colombia, con esta iniciativa? Se dice que es un actor no neutral, 4 visitas a Miraflores y naturalmente su afinidad ideológica con el régimen venezolano. Bueno, yo trato de ser inocentemente confiado porque en este momento nosotros estamos tan debilitados y tan desesperados por salir de esta tragedia que produce tanto sufrimiento, que cualquier gesto, aunque esté sesgado de partida, hay que recibirlo. Ahora, si hay algo que yo le pediría al presidente Petro, que hasta el momento ha sido demócrata, no ha metido presos a 380 personas como nosotros, no ha inhabilitado partidas, que entienda una cosa. No son las sanciones las que generaron la tragedia venezolana, que en el 2017, cuando empezaron las sanciones, ya Venezuela estaba en una tragedia. Desde el 2015, recuerdo, yo todavía estaba en Venezuela, hacíamos cola para comprar harina pan, para comprar leche, para buscar café. Ya la moneda se había devaluado en 319%. Ya en el 2015 había 75% de escasez. Ya en el 2017 habían salido de la nación más de 2 millones
500.000 personas. Entonces, que no se engañen. Las dificultades humanitarias de Venezuela, el hambre, la desesperación, la inseguridad, no es consecuencia de las sanciones. Es posible que las sanciones hayan dificultado el populismo y el robo de la élite de generales corruptos y de civiles ultraizquierdistas también corruptos. Pero que el presidente Petro y Colombia entienda que la tragedia humanitaria venezolana empezó a gestarse prácticamente desde el 2008, cuando las políticas económicas produjeron 4 destrucciones: la destrucción del aparato productivo, la destrucción del sistema económico, la destrucción de la institucionalidad democrática y, lo más duro, la destrucción del tejido social y de las mínimas normas éticas de convivencia. Entonces, ese es mi mensaje al presidente Petro. Si usted es demócrata y defensor de los derechos humanos, no se confunda. La tragedia no tiene que ver con las sanciones. Así que no es justo pedir eliminación de las sanciones si no se pide eliminación de la dictadura, del totalitarismo y del autoritarismo que impide el desarrollo económico, la convivencia, y que nos ha expulsado al extranjero al 25% de los venezolanos. Gracias, Tulio. Zair, entonces tenemos que es una cumbre sobre Venezuela sin venezolanos. Ha llamado la atención, yo he tenido la oportunidad de conversar con migrantes venezolanos, y de hecho no solo en Colombia, en otros países, en Houston, por ejemplo, en Panamá, en la Argentina, y me preguntan y le llama la atención, porque el canciller colombiano Álvaro Leiva ha reiterado en más de 5 ocasiones y dice, no hay representación del régimen ni representación de la oposición, que además allí cuando mencionamos oposición sabemos que es una palabra que requiere algunas aclaraciones y algunos detalles, pero una cumbre sobre Venezuela sin venezolanos, ¿qué significa esto, Zair, para ti? Bueno, yo creo que en definitiva es como un eufemismo, porque sí hay alguna representación bueno, el régimen ha enviado a su gente y tenemos una representación de la plataforma unitaria, que no está todo el país representado, está muy claro, está muy claro. Y además hay muchos temas que definir. Yo creo que mañana se reunirán primero para definir lo metodológico, cómo metodológicamente tú puedes sentarte a conversar sobre tantas temáticas tan sensibles que pueden generar inmensos roces, y llevar cierto orden y cierta categorización de ideas para que esto fluya de una manera idónea y que tenga alguna utilidad. Entonces yo creo que se empezará por lo metodológico y luego se pondrá sobre el tapete en qué puntos hay coincidencia y en qué puntos se puede ceder. Yo de verdad veo muy difícil que el régimen tenga algún incentivo para ceder en algunas cosas. ¿Y eso por qué? Bueno, porque también está viendo la desarticulación que hay en la oposición y es un momento de debilidad enorme, no solo de la oposición, sino de la misma sociedad civil. Yo creo que, y por eso yo creo tanto en el tema de justicia, yo creo que en lo que más hemos logrado avanzar ha sido precisamente la justicia internacional. En los casos donde a individualidades se le ha juzgado por corrupción, narcotráfico, etcétera, y se ha logrado cierta dosis de justicia, cierto alivio, y finalmente en el macrocaso de la Corte Penal Internacional que estamos empujando para que eso se materialice. Y fíjate que ellos tienen muy claro que ese es uno de sus objetivos, tratar de torpedear ese caso, porque fíjate que todo a lo que hicieron referencia hoy tiene que ver con justicia. Y es que sabes que has cultivado durante 25 años odio, robo, crímenes, y de alguna manera quieres que de eso se haga borrón y cuenta nueva. Entonces, yo creo que sí hay una cierta representación de los venezolanos. Por eso la totalidad de la diáspora y las formas de pensar son tan diversas que es muy difícil que coincidan todos en un solo espacio. Hay quienes estarán en pro y en contra, pero sigo insistiendo y coincido con Tulio en eso, que hay que darse un espacio, un margen inteligente de ver hasta dónde podemos llegar y podemos intentar que esto se destrabe.
pero se extrae a favor de la gente, porque en definitiva no es para las cúpulas, no es darle el dinero a Maduro para que continúe administrando y robándose lo que se ha robado durante 25 años, es tratar de destrabar esto para que se respeten los derechos de las personas, la gente pueda votar, como dice Tulio, de manera libre, que además el voto elija, pero también que salgan los presos políticos, que se juzguen y se procesen a los autores de los asesinatos, que cesen los crímenes de Estado y el terrorismo de Estado y que demos un vuelco hacia la democracia. El presidente Petro, dentro de su afinidad ideológica, ha dicho cosas muy interesantes. Le ha pedido a Maduro que vuelva al sistema interamericano de justicia. Maduro se ha negado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una serie de normas, de métodos y de principios cívicos con los cuales él no coincide. Le ha pedido también el combate al narcotráfico y le ha pedido desmovilización de grupos criminales. Todos esos tres elementos vinculan al régimen con la comisión de crímenes y de criminalidad organizada transnacional. Por eso es que los petitorios del presidente Petro a veces, y desde mi perspectiva, veladamente resultan bastante incómodos a la dictadura venezolana. Gracias, Jair. Tulio, hay quienes plantean que nuevamente Venezuela está, como lo decía al principio, en el escenario internacional. Ya veníamos, hay algunos incluso que decían, bueno, hay como una resignación, pareciera que no hay avances. Entonces, nuevamente, mañana, 25 de abril, Venezuela, desde Bogotá, está en los ojos, al menos, del mundo democrático occidental. ¿Qué significa esto? Bueno, a mí me parece que por eso celebro la iniciativa de Petro. La guerra de Ucrania, el tema de la migración que ya no es solo venezolana, todos los conflictos en la frontera con los Estados Unidos, la perseverancia de la migración siria, de alguna manera había convertido en paisaje nuestra tragedia. Entonces yo creo que Petro la ha relanzado y creo que también, como dice Zair, ha colocado 3 o 4 temas incómodos. Fíjense que en la izquierda latinoamericana hay posturas como la de Boris, que ha sido muy severa con Venezuela y con Nicaragua. La misma postura del presidente Petro lo compromete en el sentido de que si cuestiona la violación de derechos del gobierno de Ortega, no puede pasar por alto, porque sería una doble moral, la violación de derechos, que es igual, equitativa, del gobierno de Maduro. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad de recolocarnos y una gran oportunidad para que las fuerzas de la oposición recapaciten, piensen en el esfuerzo unitario. Fíjense que con el impacto de las últimas decisiones sobre la resistencia democrática nicaragüense, ya hay una voluntad unitaria. Yo creo que es urgente que los sectores democráticos venezolanos cesen esta hostilidad endofóbica interna y comencemos a vislumbrar una salida. Porque lo que yo sí creo que está claro es que es muy difícil que este grupo, porque si fuera un proyecto ideológico, si fuera un proyecto político, pero ya está claro que esto es un proyecto delictivo, que este es un Estado delincuente, que esta es una organización de militares corruptos, que esto está penetrado por el narcotráfico. Y yo creo que Petro sabe que en Colombia no va a haber paz total, ni siquiera paz parcial, mientras exista un Estado que sea alcahueta de fuerzas irregulares como el ELN, como las disidencias de la FARC, como los criminales del narcotráfico, como las fuerzas de Al Qaeda, y que además sea un enclave de un Estado tan brutalmente genocida como Rusia. Yo creo que eso lo sabe el gobierno colombiano. Venezuela, si no logra la democracia, es una amenaza para la paz en la región, pero sobre todo para la paz en Colombia.
y la recuperación de las relaciones económicas con Venezuela, que siempre tuvieron un balance favorable a Colombia, no serán posibles mientras Venezuela no se recupere económicamente. Y Venezuela no se recuperará económicamente mientras no salga de esta élite que nos ha empobrecido a unos niveles que nadie se pudo imaginar. Muy bien, interesante esta visión que nos ha entregado Tulio. Ya debemos, increíble, ya vamos a tener media hora conversando, pero ha sido muy interesante también para explicar a los migrantes que nos siguen sobre lo que ocurre, lo que va a ocurrir justamente este 25 de abril. ¿Qué es esto de la conferencia internacional? Y a propósito de qué es esto, ya para terminar y cerrar, Said, ¿sabes qué? Hay quienes interpretan que efectivamente el propósito de esta cumbre es reinsertar a Nicolás Maduro en la comunidad internacional. Nuevamente, de hecho, dicen que, bueno, Petro es el canciller de Maduro, ya tú sabes muy bien toda esta narrativa que se ha hecho pública en los medios colombianos y venezolanos también. Entonces, eso es una cumbre para lavarle el rostro al señor Nicolás Maduro, para subirle el perfil y reinsertarlo en la comunidad internacional. Bueno, yo creo que eso ya no es posible. El régimen de Maduro es tan falto de civilidad que choca con cualquier avance en materia de derecho internacional, en materia de concierto de naciones. Es el paria con el que nadie ya quiere juntarse, salvo aquellos que tienen unos principios criminales muy similares a él. Por eso es que uno ve al canciller de Rusia visitando Venezuela, y es precisamente porque es uno de los escasos aliados que tiene, y son muy pocos los países en Latinoamérica, salvo Cuba, Nicaragua, que son no solo ideológicamente afines, sino que son estados con una base criminal que ha penetrado la institucionalidad y que confunde entre lo que podría ser un estado mafia, esencialmente un modelo de estado mafia. Yo no creo que sea posible lavar el rostro. De hecho, yo creo, y en eso tal vez peco de ingenuo, en que hay un verdadero espíritu de tratar de que esto cambie, porque, y en eso coincido con Tulio, si esto no cambiara, entonces la región está en un permanente peligro. Y en permanente peligro porque estos grupos armados, criminales, se están reorganizando en Venezuela, tienen en un territorio donde nadie los persigue, y además tienen muchísimo dinero que están produciendo del oro, minerales que saquean, las extorsiones, etcétera. Y nadie quiere que la institucionalidad decaiga a favor de los grupos criminales. Entonces, por eso yo creo que en definitiva se trata de un esfuerzo legítimo. No tengo mayores expectativas de que llegue a algo, pero a Maduro ya no se le puede lavar la cara. Fíjate que es el único caso en las Américas que ya pasó investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad son las peores acciones que seres humanos pueden cometer contra otros seres humanos, y eso hay que tenerlo claro. Fíjate que acaba de salir el informe donde las personas narraron las torturas, violaciones de tipo sexual, electricidad, violaciones a los familiares de los presos políticos. No hay nada que lave ese rostro, y por eso es que el día de mañana es bueno que la sociedad civil se convoque frente a donde esto va a ocurrir, en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana, donde nos vamos a estar, bueno, toda la sociedad civil bogotana y todo el que pueda ir, a hacer visibles estos crímenes y decir: esta agenda no debe ser solamente política, aquí hay víctimas. Aquí hay víctimas, esas víctimas tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la reparación, tienen derecho a que se sepa qué es lo que está ocurriendo y a visibilizar esta grave situación. Porque la única forma de que se reestructure y que haya una vuelta a la institucionalidad de la democracia es que se sepa qué pasó durante estos 25 años, que se responsabilice a los autores y que no se repitan esas dinámicas criminales. Por eso es que esta convocatoria que estamos haciendo es tan importante, y es la sociedad civil, no son los partidos, no son grupos políticos, es la gente que vaya y se haga presente y diga: yo salí de Venezuela porque me violaron tal derecho, porque me persiguieron, porque no podía comer, porque eso también es una violación del derecho, porque me expropiaron, porque sea cual sea la situación, porque hay que darle visibilidad a eso, y eso tienen que oírlo todos los que participen en esta cumbre. Sair, quería pues como una fecha técnica del evento mañana. Yo sé que Tulio, tú también de alguna manera tienes conocimiento de esto. Mañana entonces, 25 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Ayúdame a hacer la convocatoria. Sí, yo quisiera Sí, Tulio, por favor. desde este medio invitar a los venezolanos que residen en Bogotá y en ciudades cercanas a que vayamos a esa manifestación
pacífica, serena. Es interesante que he hablado con muchos y aún en Bogotá la gente tiene miedo. O sea, el miedo llega hasta aquí. He hablado con personas que dicen, no, pero es posible que se acerquen los colectivos porque aquí en Colombia hay colectivos afines. No, no. Mañana vamos a estar seguros, vamos a estar acompañados, vamos a abrazarnos, vamos a recuperar la esperanza. No vamos a ceder en esta lucha, no le podemos seguir entregándole al país a esa élite miserable que nos destrozó, que nos expulsó, que nos hizo huir, que nos hace extranjeros en nuestra propia nación. Y estar mañana es una manera de seguir manteniendo la esperanza, la lucha y la fe en la democracia, que al final es la única forma de convivencia respetuosa, pacífica, plural que nos queda. Imperfecta, sí, pero con posibilidades siempre de corregir. Gracias, Tulio. Ya saben, señores, mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar. Además, tú muy bien lo decías, es una oportunidad para los migrantes venezolanos. Solo en Bogotá se estiman unos 500.000 venezolanos. Una estimación que viven, es una oportunidad para estar mañana juntos, unidos, reconocernos como venezolanos, conversarnos también frente a lo que ocurre y vivir esa jornada juntos, porque de verdad que la expresión de cumbre de Venezuela sin venezolanos, yo no la compro. Sí va a haber venezolanos, nosotros vamos a estar justamente allí presentes, unidos, y como muy bien nos ha dicho Tulio Hernández, sociólogo amigo de esta casa, justamente para revivir la esperanza. No podemos ser indiferentes frente a lo que está ocurriendo y no podemos vivir con miedo en Colombia. Así que mañana atentos, vivir una jornada pendiente, unidos todos en Colombia. Gracias, querido Tulio, gracias, querido Zair. Un abrazo grande y mañana atentos con todos. Nos despedimos, Tulio. Buenas noches, nos vemos mañana, los que puedan y los que no, acompáñennos con sus buenas energías en esta, vamos a decir, cruzada para que el esfuerzo del presidente Petro no se convierta en una lavada de cara, como tú dijiste, del régimen, sino en un avance a la lucha por reconstruir la nación venezolana y reinstaurar la democracia. Gracias, Tulio. Zair, nos despedimos. Gracias por la invitación y bueno, los esperamos a todos mañana. Esto es una recuperación de un espacio cívico, de poder hacer cosas que tienen negadas los venezolanos muchas veces a lo interno del país y sentirnos libres, acompañados y ser escuchados, ser visibles, que la gente pueda entender las razones de la migración y que para que esa migración no siga siendo masiva hay que acabar con las razones de la migración, que es ese régimen tiránico que se instauró en Venezuela. No a la violación de los derechos humanos, y mañana sí hay representación de venezolanos y de Venezuela en la cumbre organizada por el gobierno colombiano. Nos vemos. Chao.